tomando los pactos que Yahweh hizo con el hombre, en este caso el pacto de la circuncisión, porque era una señal. Fíjense cómo están saliendo los hijos de Israel y entonces el Eterno hace como una pequeña pausa y les dice, hey, cuando vayan a tomar de Pesaj, ningún incircunciso lo puede tomar. Tienen que estar circuncidados, o sea, tienen que estar dentro del pacto. Esto es bien interesante y permítanme leer mis apuntes. Dice, por eso hay quienes dicen mesiánicos que fracasan, porque aunque aparentemente tuvieron los pactos, realmente nunca fueron libres. Su Brit Milá, no fue sino realmente una circuncisión, y el bautizo solamente fue un remojón. Su corazón nunca guardó los mandamientos y siguieron siendo presos de su propio faraón. Por eso les decía yo que el mundo no es libre. El mundo, acuérdate, no te voy a hablar de algo que no conozcas, amado hermano o hermana, con mucho respeto, amigos y amigas. El mundo tiene faraones en el trabajo, faraones en la moda, faraones en las autoridades del mundo, faraones aquí, faraones allá, faraones acullá, faraones acullá. Dense cuenta, no hay libertad. El hecho de que les den a las personas algo para que se entretengan no es la libertad. Decían los romanos, al pueblo pan y circo, Yahshua reprenda todo eso. Pero es que eso era lo que hacían, para que su mente no se diera cuenta que eran esclavos y que les quitaban cantidades de cosas y que los mandaban a la guerra o eran ellos invadidos, etcétera, etcétera, y que eran realmente eran conquistados, les daban entretenimiento. Eso es lo que el enemigo da al mundo, algo ilusorio. Muchas personas han dicho que han hecho los pactos, que son, entre comillas, mesiánicos, pero realmente no es así. Por eso fracasan, porque vienen, se circuncidan, una circuncisión médica, o bien se remojan en el agua, nada más, y al poco tiempo se dan cuenta que no han sido libres porque su faraón, la moda, su concupiscencia, el pecado, etcétera, etcétera, sus familiares, etcétera, etcétera, siguen estando ahí presentes. No son libres, no son libres y por eso viene el fracaso. Viene el fracaso. Esto es el punto central, hermanos y hermanas, de esta preciosa parashá. No hay mesiánicos esclavos, no hay mesiánicos que tengan alguien que los domine, son libres totalmente, porque Yahshua HaMashiach es nuestro Adón y Él nos puso un yugo, claro que sí, porque dice Yahshua, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es así, es un yugo en el cual el Eterno nos lleva a través de un camino de libertad en donde podemos desarrollarnos en esa forma de no tener restricción, de no tener una dominación, sino de ser capaces de seguir ese yugo por voluntad, no por imposición. Es que el Eterno es tan bueno que a veces no dimensionamos todo lo que Él hace por nosotros. Bueno, vamos a continuar. Éxodo 13, verso 17, y vamos a leer hasta el 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, es decir, llevaban con qué defenderse, tanto en valentía, porque algunos comentaristas de la Torah dicen, bueno, es que iban aparte de armados, iban firmes, iban formados con valentía, con fuerza para poder defenderse. Bueno, mucha atención porque después vemos que esto se les olvida. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Atención al 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué precioso! O sea, esto por eso les decía, hermanos, que las películas y todo lo que a veces uno se puede imaginar es así, chiquitito. Esto fue algo grandioso. Iban bendecidos, protegidos, consolados, ricos en cosas materiales,
iban guiados por la presencia misma del Todopoderoso. Y llevaban, además, como si eso fuera poco, que es todo, pero además llevaban un siervo ungido, que a través de él había hecho el Eterno muchas maravillas, muchos milagros. Además iba un ayudante de ese siervo, Aarón, que también estaba consagrado y que el Eterno también lo había usado. Además, iban, por ejemplo, iba Josué, iba Miriam, o sea, el Eterno estaba bendiciendo al pueblo a manos llenas, a manos llenas. Ahora, vale repasar aquí algo muy interesante. Podemos ver que dice en el verso 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. ¿A qué se refiere? Bueno, antes, en la tradición oral verdadera, es decir, esto sí es correcto, esto es real, nos narra que hubo una parte, una pequeña porción del grupo de los efraínitas, de la tribu de Efraín, que quisieron salir de la tierra de Egipto sin que fuera el llamado por parte de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos salieron y fueron derrotados por los filisteos. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de tomar la tierra prometida. El Eterno lo iba a hacer de una manera especial, a su tiempo, con sus siervos, etc. De aquí podemos aprender y podemos rescatar que si nosotros, y luego lo vamos a ver después con la tribu cuando las tribus toman la tierra, ¿sí? Cuando quisieron tomar Jai ahí y no pudieron porque no lo hicieron conforme al plan del Eterno, bueno, cuando alguien quiere hacer algo que aparentemente es santo o que puede ser santo, pero no lo hace conforme a lo que el Eterno demanda, el Eterno no lo bendice. El Eterno no lo bendice. Por ejemplo, alguien que tomara dinero robado para hacerse la circuncisión, el Eterno no lo bendice. Alguien que viviera en una casa que no ha pagado o no ha restituido o que bien está irregular, etcétera, el Eterno no bendice ni acepta ese Shabbat ni acepta nada. No es el fin justifica los medios, eso jamás. En la Torá, y fíjense que hay verdaderamente gente que estudia esto desde muchos puntos. Yo tuve un estudio en estos días de personas que dedican a estudiar leyes en cuanto a su origen y demás, y la Torá es la ley perfecta. Dicho por Goyim, no por creyentes, esa persona no es creyente, pero se puso a estudiar la Torá y vio que esa ley era perfecta porque el fin no justifica los medios. Al Eterno le interesan los medios y el fin. Él quiere todo, él no quiere parcialmente pecado. Y no hay ninguna ley en el mundo como la Torah. Todas se basan de ahí, pero le tuercen y le acomodan y terminan haciendo cosas muy malas. Pero no hay ley como la Torah porque el fin y los medios son importantes. Bueno, ahora, aquí podemos recordar, si ustedes gustan ver la parashá que estudiamos el año pasado, que los hijos de Israel iban armados. Y sin embargo, más adelantito, cuando el faraón los persigue, ellos se enojan y dicen y empiezan a murmurar contra Moisés. Bueno, entonces, ¿realmente sabían las armas que llevaban? No, no, porque aunque pudieran llevar espadas, lanzas, escudos, lo que quieras, hasta elefantes armados si hubiera, pero no había. Es un decir, o sea, llevaban armas llevaban armas de muchos tipos. Así muchos mesiánicos tienen armas de muchos tipos. No me refiero a pistolas, no, armas espirituales, pero no las conocen y por lo tanto no las ocupan. Muchos mesiánicos, y me refiero aquí no a pecadores que dicen que son mesiánicos, no, me refiero a mesiánicos, a hermanos y hermanas que tienen ahí las armas de nuestra milicia, un tema que hemos recomendado muchísimas veces y que no las utilizan. Y entonces viene el faraón a través de familiares, a través de trabajo, a través de el enemigo, Yahshua Mashiach les reprenda, y los quiere oprimir y dicen, ¿qué hacemos? Y empiezan a desesperarse y a querer gritar y ya no saben qué hacer. No conocen las armas de nuestra milicia. Tenemos que conocerlas, tienes que conocerlas. Orar, leer salmos, cantar jalel, estudiar Torah, son algunas, son algunas. Otros, hay quienes quieren ponerse a hacer guerra espiritual y no les corresponde. Tampoco se trata de eso. Hay que conocer las armas de nuestra milicia y el llamado que cada uno nos corresponde, porque así seremos verdaderamente libres, amados hermanos. Yo no puedo ponerme a hacer guerra espiritual si no estoy en santidad.
No puedo ponerme a hacer guerra espiritual si yo no